Por la misma vía, Cristina Fernández impulsó igualmente una política fiscal expansionista durante su segundo mandato de 2011 a 2015, basada en mayor ritmo de ejecución de obras públicas de carácter social con fines redistributivos, siguiendo la lógica de su difunto esposo y predecesor en el poder, Néstor Kirchner. No obstante, la economía argentina experimentó de manera similar a Brasil un estancamiento económico en el periodo señalado. Así pues, ambos gobiernos progresistas convergieron en el impulso de una política expansionista con resultados relativamente desfavorables en sus economías nacionales, factor que se constituyó en uno de los principales motivos de malestar de una parte del pueblo argentino y brasilero hacia dichas administraciones. Considerando ahora la cuestión del peso que tuvieron los escándalos de corrupción en el ocaso del progresismo en la Argentina y el Brasil, observamos que si bien en ambos casos las acusaciones de corrupción contra los líderes del kirchnerismo y del Partido de los Trabajadores debilitaron seriamente la imagen popular de ambos proyectos, este factor solo jugó un papel decisivamente desfavorable para Cristina Fernández, mientras que en Brasil el proceso del impeachment no se centró precisamente en el escándalo de corrupción de Petrobras, que por cierto afectó más a Lula que a Dilma. En Argentina las acusaciones y procesos en contra de Cristina Fernández le restaron apoyo político en la población argentina, lo cual pudo haber determinado el escaso margen de 700.000 votos que le dio a Macri la victoria en segunda vuelta. Por estos motivos, solo encontramos una relación parcialmente decisiva entre las acusaciones de corrupción y el declive de estos gobiernos por cuenta de la política fiscal aplicada. El desfalco del erario público también constituyó uno de los puntos claves en las irregularidades fiscales que llevaron a la derrota kirchnerista en el 2015, mas no a la destitución de Dilma. Por un lado, las denuncias de que la familia Kirchner ha aumentado su riqueza ilícitamente en más de 1.000% desde su llegada a la Casa Rosada en 2003, le quitaron igualmente respaldo político entre el electorado a la esposa del fallecido Néstor Kirchner, ya que su aceptación nacional cayó en sus últimos años en el poder por cuenta de dichas acusaciones. Pero por el otro lado, las acusaciones de apropiación indebida de recursos públicos por parte de Dilma y Lula como líderes supremos del Partido de los Trabajadores en el poder no han sido plenamente probadas, motivo por el cual esto no figura como argumento central de la demanda que abrió por puertas al proceso de impeachment en contra de la expresidenta brasilera. Ahora bien, considerando la cuestión del maquillaje presupuestal de las arcas del Estado, hallamos una validación parcial de nuestra hipótesis. En efecto, la revisión atenta de la demanda radicada ante la Cámara de Diputados en contra de la entonces presidenta permite comprobar que el juicio político entablado por el Senado brasilero en contra de Dilma Rousseff se basó en el argumento fundamental de que la exmandataria había incurrido en la tergiversación de las cuentas fiscales, acusación a la que la mayoría del Senado encontró en su criterio suficientes pruebas para declarar culpable del delito de la responsabilidad a la entonces jefa del Estado y del gobierno. En contraste con en lo referente a la Argentina, si bien el último gobierno kirchnerista también fue acusado de haber falseado las cuentas públicas al publicar unos índices de inflación demasiado por debajo de los reales, este no se constituyó en el caballo de batalla de la oposición liderada por Macri. A diferencia de Brasil, en Argentina el maquillaje presupuestal no alcanzó niveles alarmantes, por lo cual no generó un proceso político o judicial en contra de Cristina Fernández. A modo de conclusión, el fatídico destino de los proyectos progresistas de Argentina y Brasil en 2015 y 2016 respectivamente tuvo acentos diferentes, mientras que en la Argentina estuvo determinado por el debilitamiento del proyecto kirchnerista de cara a la contienda electoral con el candidato de la oposición, Mauricio Macri. En Brasil fue definido por un juicio político adelantado contra Dilma Rousseff desde 2015,
que derivó en su destitución en el presente año. Mientras que en el caso brasilero, el impeachment tuvo que ver con el ocultamiento de las cuentas públicas en el marco de la aplicación de la política fiscal expansiva del Partido de los Trabajadores. En el caso argentino, la derrota de las urnas del proyecto kirchnerista tuvo que ver con otro tipo de irregularidades fiscales, específicamente con problemas de corrupción y de desfalco de recursos públicos por cuenta de miembros del gabinete de gobierno. El hecho de que la campaña presidencial de Macri estuviese fundamentada en la continuidad de la política económica y social kirchnerista y que a la postre haya resultado victorioso por un ajustado margen, indica que las prácticas ilícitas en que incurrieron funcionarios de la administración Fernández le restaron fuerza al frente para la victoria de cara a las elecciones del año pasado. Así pues, el trabajo de argumentación comparativa ha permitido verificar parcialmente la hipótesis inicialmente planteada, posibilitando una respuesta provisional a la pregunta de investigación. Sostenemos entonces que el principal problema derivado de la implementación de la política fiscal que determinó el colapso del proyecto progresista en Brasil fue el maquillaje de las cuentas públicas. Esto no aplica para la Argentina, donde las acusaciones y procesos judiciales levantados en contra de la expresidenta y varios de sus allegados por malversación de fondos y corrupción terminaron por castigar su proyecto político en las votaciones presidenciales de 2015. Para terminar, esta es nuestra bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.